Nuevamente, bienvenidos a esta presentación sobre SQL Azure. Mi nombre es Eduardo Castro. El día de hoy vamos a estar viendo una introducción pequeña a lo que sería el desarrollo con bases de datos en la nube basadas en SQL Server. Esta presentación está disponible para que ustedes la descarguen. También se ingresan al sitio ecastrom.blogspot.com o si me siguen a través de mi cuenta en Twitter, que es edocastro, van a poder ver que ya está publicado los links para que puedan descargar el laboratorio que les voy a estar haciendo referencia, que es un documento en Word escrito en español, donde van a poder seguir el paso a paso para el desarrollo del laboratorio para que ustedes puedan aprender a utilizar SQL Azure, así también como van a poder encontrar diferentes enlaces para poder aprender más sobre bases de datos en la nube. Entonces recuerden ecastrom.blogspot.com, ahí deberían encontrar una entrada con los enlaces para poder descargar los scripts que voy a estarles mostrando, así como el paso a paso de el laboratorio y también pueden descargar la presentación. Vamos a iniciar con el siguiente. Digamos, esta es nuestra agenda. Tenemos tres temas principales, que es primero ver qué son bases de datos en la nube, después la arquitectura de bases de datos en SQL Azure y la escalabilidad, cómo podemos lograr escalabilidad en estos tipos de bases de datos. También vamos a estar mostrándole el inicio de la creación de un servidor de base de datos en la nube. Estos pasos que voy a estar mostrando en la demostración son los mismos que ustedes desarrollan a la hora de estar haciendo el laboratorio ya con su propia cuenta en Azure. Primero, ¿qué es lo que tenemos? SQL Azure nos viene a dar el concepto de tener una base de datos que esté en la nube. En ¿qué es lo que nos vamos a poder tener? Principalmente vamos a tener estos servicios que son los servicios principales. Primero, un motor de base de datos que está ejecutando en la nube. Ese motor está basado en SQL Server 2008. Tenemos otros servicios como lo que sería sincronización de datos. Esto lo vamos a estar viendo al final de esta presentación. La sincronización de datos lo que nos permite es poder tener una base de datos local que esté sincronizada contra una base de datos que esté ejecutando en la nube y que nosotros decidimos los intervalos de replicación. Tenemos también lo que sería ejecución de reportes en ambientes web o en ambientes de cloud computing. En este caso es la versión de Reporting Services ejecutando en la nube. En este momento esa versión está en CTP y ustedes pueden empezar a probarla desde este momento. Análisis de negocios se refiere a que ustedes pueden crear reportes que se conectan a bases de datos que están en SQL Azure y que nos permitan crear análisis de negocio respectivamente. Vamos a ver un poco de lo que sería ya el concepto base que está detrás de SQL Azure. El concepto principal es, nosotros queremos tener una base de datos relacional que esté alojada en la nube. Desde ese punto de vista, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos una base de datos que está proveída como un servicio. Eso significa que yo no me preocupo por la infraestructura, lo único que yo solicito es una nueva base de datos y Microsoft se encarga de realizar todo el despliegue de la infraestructura necesaria para que yo tenga disponible esa base de datos y ya la pueda empezar a utilizar. Como lo ven acá, la administración es completamente automática. ¿Por qué se dice esto? Porque todo lo que serían los aspectos de administración de la base de datos, administración del servidor, de la infraestructura del servidor, la realiza 100% Microsoft. Yo no me preocupo por ese tipo de administración. ¿Por qué se va a preocupar el administrador de SQL Azure? Se va a preocupar específicamente por crear esquemas, crear bases de datos, crear procedimientos almacenados, crear índices, optimizar consultas, crear usuarios, manejar la seguridad, crear procedimientos almacenados, etc. Se encarga de la administración propia de la base de datos, no de la infraestructura donde está ejecutando la base de datos. Después tenemos el concepto de alta disponibilidad. Esto significa lo siguiente: cada base de datos que está creada en SQL Azure me provee alta disponibilidad debido a que cada una de esas bases de datos está replicada 3 veces y una de esas réplicas es la que me atiende. Si en algún momento dado se le tiene que dar mantenimiento a una réplica que me está atendiendo, las aplicaciones son redireccionadas automáticamente hacia la segunda réplica y se empieza a generar la tercera réplica.
Cada vez que nosotros realizamos un insert dentro de SQL Azure o una actualización, no se realiza una sola vez, sino que se realiza en la réplica principal y de ahí se redistribuye a las réplicas secundarias, con lo cual nos asegura de que está siempre disponible nuestra información. Cuando hablamos de réplicas, significan réplicas que están hosteadas en servidores físicos distintos con storage distinto, lo cual nos da 100% de espejo a la hora de estar almacenando nuestros datos. Como les mencioné anteriormente, SQL Azure es una extensión de la plataforma de SQL Server, así que ustedes pueden seguir utilizando las mismas capacidades que tenían de conexión a la base de datos, de conocimiento de Transact SQL, lo van a poder estar haciendo. Existen algunos estatutos de Transact SQL que no están soportados en SQL Azure, pero son más que todo estatutos que no aplican en un ambiente que está en la nube. El resto de los estatutos son 100% compatibles. ¿Qué es lo que vamos a tener? Prácticamente vamos a tener el concepto que yo voy a tener aplicaciones que pueden estar ejecutándose on-premises, o sea, localmente, que se pueden conectar a la base de datos que está en la nube. O puedo tener aplicaciones que están desarrolladas, por ejemplo, en un web role de Windows Azure, que también se pueden conectar a la base de datos que está en la nube. Entonces, tenemos diferentes formas de poder estar accediendo el mismo contenido. ¿Qué características generales tiene SQL Azure? Primero, como les dije anteriormente, es una base de datos proveída como servicio. Entonces nosotros solo solicitamos una nueva base de datos y la infraestructura se instala automáticamente. También algo importante, la experiencia de desarrollo es ya conocida. ¿Por qué? Porque se utiliza para el protocolo de transmisión, se utiliza el Table Data Stream, el mismo protocolo que se utiliza para SQL Server que está instalado localmente. Después, ¿qué tenemos? Utilizamos Transact SQL, el mismo Transact SQL de SQL Server que hemos estado utilizando todos estos años. Otra de las ventajas que se tiene, se utiliza ado.net. Entonces, ¿qué significa? Ustedes no tienen que volver a aprender otro API, no tienen que volver a aprender otros comandos. Lo único que hacen es de que, tal y como habían estado programando en este momento con ado.net, cambian el connection string, en lugar de que sea un servidor local, va a ser un servidor que está alojado en la nube. Ese es el cambio que se tiene desde el punto de vista de programación. Y determinar si la sintaxis de Transact SQL está 100% soportada en SQL Azure. ¿Por qué se da todas estas ventajas? Porque SQL Azure, como le dice ahí, está basado 100% sobre el producto de SQL Server. ¿Por qué es mucho más que un hospedaje de base de datos? Primero, nos provee alta disponibilidad y la administración de toda la infraestructura es proveída como un servicio. Otra de las diferencias que se tiene con respecto a un hosting de base de datos es que se paga por lo que se utiliza. Por ejemplo, vamos a ver más adelante que dependiendo del tamaño de sus bases de datos, por ese tamaño de base de datos, ustedes van a recibir el cargo. No es por el nombre, por la cantidad de servidores físicos, no es por la cantidad de memoria, es por la cantidad de datos que estén almacenados dentro de SQL Azure. Es por el tamaño de la base de datos y se paga una cuota mensual. Por ejemplo, si yo quiero una base de datos de 1 giga, es X cantidad de dólares mensual. Si quiero una base de datos de 10 gigas, es X cantidad de dólares mensual. Si quieren saber los precios específicos, ingresen a la página de Windows Azure. Ahí hay una sección que es pricing. Entonces ustedes podrían ver específicamente los precios que tiene SQL Azure para el escenario que ustedes quieren soportar. La arquitectura general que nosotros tenemos es la siguiente. Imagínense que ustedes tienen una base de datos creada en SQL Azure, tal y como lo tenemos acá. Aquí la estamos marcando. Es una base de datos que está ejecutando dentro de SQL Azure, dentro de la infraestructura del data center de Microsoft. Para conectarnos tenemos dos opciones. Podemos conectarnos desde una aplicación, vamos a ver en este caso, on-premises, quiere decir una aplicación que está ejecutando en mi data center local. Entonces, yo podría tener, en este caso, una aplicación escrita en ASP.NET, una aplicación escrita en WinForms, una aplicación escrita en Reporting Services, tal y como se muestra acá, que le cambiamos el connection string y lo ponemos a apuntar hacia el servidor que está en SQL Azure. También podríamos tener el otro escenario donde nosotros tenemos una aplicación web y esa aplicación web puede que esté ejecutando dentro de un web role de Windows Azure o un
worker role de Windows Azure. También se va a hacer la comunicación y vean que se hace por medio del Table Data Stream. Incluso podríamos tener una aplicación que esté ejecutando en un navegador, digamos que esté hosteada o ejecutando localmente o esté ejecutando en algún proveedor de terceros que también se conecta mediante Adobe.net hacia mi infraestructura de SQL Azure. Entonces ven de que tenemos diferentes formas de poder acceder a nuestra base de datos. El aprovisionamiento de la base de datos de SQL Azure es bastante sencillo. Ustedes tienen que tener su cuenta, por ejemplo, la que han activado con Windows Azure Pass. Dentro de esa cuenta se va a crear un servidor que yo le doy el nombre de servidor lógico, donde en ese servidor lógico vamos a poder crear distintas bases de datos. Ese es el esquema que nosotros tenemos. Y ahí dentro de la base de datos empezamos a crear los usuarios, las tablas, las vistas, los índices, administrar la seguridad, etc. Entonces, eso es cómo está funcionando SQL Azure y que ven que es una forma muy directa y muy sencilla de empezar a utilizar esta infraestructura. Veamos un poco acerca de la arquitectura lógica de alto nivel de SQL Azure. Primero tenemos que cuando nosotros estamos ingresando a SQL Azure, lo primero que nos van a recibir son los SQL Data Services Gateway Tiers. Estos servicios, ¿qué es lo que hacen? Primero, hacen un parsing del protocolo para determinar que no haya inyección de SQL, para determinar toda la revisión, que sean Transact SQL válido. Después se empieza los servicios de administración, que sean todos los que administran la parte de mis bases de datos y servidores locales. Y estos servicios se encargan de comunicarse con los servicios de backend. Los servicios de backend, ¿qué es lo que tienen? Tienen específicamente las instancias de SQL Server. Entonces, cuando yo creo un servidor lógico, esa información está a nivel de la capa de gateway y esa información, mediante el metadata que está interno en SQL Azure, me indica qué servidor físico es el que me está atendiendo en ese momento. Entonces podemos tener múltiples servidores físicos en SQL Azure, pero nosotros manejamos un servidor lógico. También existen algunos servicios de distribución y fabric de datos. Estos lo que hacen es administrar los nodos físicos. Imagínense que ustedes tengan o que existen múltiples bases de datos que están ejecutando en el mismo nodo físico y se están presentando problemas de delays, problemas de desempeño. Entonces, el Application Fabric o el Data Fabric se encarga de mover bases de datos de un servidor físico a otro servidor físico. ¿Para qué? Para poder distribuir la carga entre ellos. Entonces ven de que ese servicio es 100% automático. Nosotros no tenemos que intervenir en ese caso. Vamos a ver un poquito ya más a detalle la topología de la red. En este caso, primero empezamos con la aplicación. La aplicación se va a conectar hacia SQL Azure y vean, volvemos a repetirlo, con bibliotecas estándar de SQL, ya sea con ODBC, con Adobe.net, con OLDB, con OData si ustedes quieren. También se pueden acceder. Se va a acceder ya sea a través de internet o dentro de los mismos data centers de Microsoft. El puerto que se utiliza es el Table Data Stream en el puerto 1433. Aquí vamos a ser recibidos por balanceadores de hardware para determinar cuáles son las sesiones. La siguiente capa es el que mencionaba anteriormente, el gateway. El gateway es el que determina cuál es la instancia de SQL Azure que nos va a estar atendiendo y va a hacer todo el parsing y toda la verificación de la topología. También hay que recordar acá que incluso antes de ingresar al balanceador de carga existen firewalls de hardware, donde se verifica de que las IPs desde las cuales yo me estoy conectando están autorizadas para poder acceder a mi base de datos. Y yo puedo, como lo vamos a ver en la demostración, crear mis propias reglas para conexión dentro de SQL Azure y habilitar las IPs que yo quiero que tengan acceso remoto a la infraestructura que está en la nube. Después tenemos los nodos de datos. Los nodos de datos son las instancias físicas de SQL Azure que nos están atendiendo y que están haciendo toda la ejecución de mi instancia de SQL Server. Y después tenemos los servicios que son compartidos. Los servicios compartidos serían la escalabilidad, la alta disponibilidad. Todos esos son dados por servicios internos de SQL Azure, conocidos como el Application Fabric, que se encarga de hacer el failover, él encarga de hacer la replicación y el balance de carga entre todos los diferentes nodos físicos. ¿Qué arquitecturas de aplicaciones podemos tener en SQL Azure?
Primero tenemos el tipo de aplicaciones conocidas como Code Near. Code Near es cuando nosotros tenemos una aplicación que está ejecutando dentro del mismo data center de Microsoft, o sea, una aplicación que está hosteada en Windows Azure. Es un web role, por ejemplo, y esa aplicación lo que hace es que accede la base de datos en SQL Azure. Entonces, ¿cómo lo va a acceder? Utilizando código, por ejemplo, desde ASP.NET, utilizando las bibliotecas ya conocidas, por ejemplo, de Ado.NET. ¿Y por qué se conoce como Code Near? ¿Por qué? Porque la base de datos está cercana hacia la aplicación que le está ejecutando. Por ejemplo, está dentro del mismo data center o está dentro de la misma infraestructura de SQL Azure. Por eso es que dice es código cercano. Después tenemos el otro tipo de aplicación que es el código lejano o Code Far, en el cual nosotros tenemos una aplicación que está ejecutando localmente y se conecta a través de la nube, a través de Internet, se conecta hacia la base de datos que está en SQL Azure. ¿Cómo lo hace? Utilizando el estándar de Transact SQL con el Table Data Stream bajo que todo esto está soportado en los componentes de Ado.NET que nosotros ya estamos utilizando. Entonces ven que estas son las dos arquitecturas que ustedes tienen. Algo a resaltar que es importante, seguimos trabajando con Ado.NET, ADO.NET. Entonces eso es muy, muy interesante. Cuando estamos trabajando en SQL Azure, tenemos diferentes capacidades para las aplicaciones. Dentro de estas es, la principal es de que en el ambiente más sencillo, una aplicación podría estar utilizando una única base de datos, pero si es necesario, una misma aplicación puede utilizar muchas bases de datos. ¿Para qué? Para poder distribuir la carga entre esas distintas bases de datos. Hay que recordar que no necesariamente que yo tenga 3 bases de datos significa que las 3 están ejecutando en el mismo nodo físico. Recuerden que Azure hace distribución de carga, entonces yo podría tener, recordemos, un servidor lógico con varias bases de datos y que podríamos estar siendo atendidos por varios servidores físicos de SQL Server. Entonces eso nos da mayor capacidad. En cuanto a la escalabilidad de SQL Azure, tenemos diferentes tamaños de bases de datos. Podemos empezar con la base de datos más sencilla, por ejemplo, con la que ustedes tienen acceso con el Windows Azure Pass, que es de 1 GB, también hasta 5 GB, y el tamaño máximo que hay hasta el momento son bases de datos de 50 GB. Entonces, esos son los tamaños. Y dependiendo del tamaño de la base de datos, así van a ser los cargos que se les cobran mensualmente. Como ustedes vieron acá, existe un tamaño máximo que es de 50 GB. Si ustedes necesitan almacenar mayor información, pueden empezar a hacer técnicas. Por ejemplo, lo que sería sharding. El sharding lo que es más que todo un esquema de particionamiento en el cual nosotros podemos dividir grandes cantidades de información en bases de datos más pequeñas y existen diferentes algoritmos o lógicas que se pueden utilizar. Si quieren saber más información sobre sharding, les recomiendo que lean un artículo que escribí el año pasado donde se explica y hay ejemplos de código de cómo generar sharding en Windows Azure. Así podríamos pasar el límite de 50 GB que están dentro de lo que sería la infraestructura. Este es un ejemplo de SQL Sharding, donde yo tengo mi aplicación web que utiliza una capa de acceso a datos. Esa capa de acceso a datos se encarga de dividir los datos en múltiples bases de datos. Entonces, recuerden aquí la gran ventaja que me da SQL Azure. Yo podría tener que hoy tengo mis datos en una sola base de datos, pero yo quiero tener mayor escalabilidad, entonces puedo empezar a dividir y generar hasta 10 distintas bases de datos conocidas como charts y después, cuando termine de utilizarlas, termino de hacer el procesamiento, las vuelvo a unir. En este momento, en la versión actual de SQL Azure, eso tiene que ser realizado manual, o sea, se generaliza por medio de programación. Sin embargo, pueden buscar otra de mis presentaciones en las cuales hablo de federación, SQL Azure Federation, donde este procedimiento va a estar 100% automatizado. Todavía no está liberado, pero sí podemos empezar a ver de que a finales de este año se espera se tenga disponible de Federation en SQL Azure, donde el sharding va a ser 100% automático. Entonces podríamos escalar fácilmente nuestras bases de datos. Otra de las herramientas que nosotros tenemos disponibles es el SQL Azure Data Sync. El SQL Azure Data Sync, como su nombre lo dice, permite sincronizar datos desde mi base de datos local hacia la base de datos que está almacenada en la nube, lo cual nos permita tener mayor control. Entonces nosotros podríamos decidir
tengo una base de datos local, quiero que cierta información esté publicada en SQL Azure y entonces yo sincronizo. Entonces yo le digo qué información pasa de on-premises hacia la nube y qué información pasa de la nube hacia on-premises. Entonces eso es bastante importante. Ese está disponible, pueden bajarlo, en este momento está en el CTP2 y pueden empezar a probarlo con respecto a todo lo que sería la sincronización. Como ya les dije, toda esta presentación está disponible en el blog castrm.blogspot.com y ahorita vamos a empezar a hacerles un pequeño demo en el cual vamos a crear nuestro servidor en Windows Azure. Para eso vamos a levantar nuestro explorador. Voy a compartirles mi escritorio. En este momento deberían tener el compartido del escritorio. Lo primero que vamos a estar haciendo es que tenemos que ingresar a Windows Azure. Una vez que ingresan a Windows Azure, vean que yo ya estoy logueado. Lo primero que se les va a preguntar es, vean su suscripción. Y la primera opción, todo eso está dentro del laboratorio, es crear un nuevo servidor de bases de datos. Aquí tenemos que escoger la suscripción en la cual nosotros queremos crearlo. Ingresamos aquí, le decimos, ok, crees un nuevo servidor de base de datos. Tenemos que seleccionar una región, en este caso queremos crearlo en Norteamérica. El password del administrador. Este password tiene que cumplir con ciertas normas de complejidad. Si ustedes no ponen un password complejo, no lo va a dejar crear el usuario. Vamos a decirle siguiente. Y después tenemos aquí a la hora de creación del servidor. Recuerdan que yo les dije de que SQL Azure está protegido por firewalls. En este caso, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Vamos a crear el servidor, pero vean que aquí nos va a preguntar, nos dice, ok, ¿quiere acceder este servidor desde afuera de Microsoft? En este caso, sí, porque queremos utilizar SQL Server Management Studio. Le decimos agregar y él ya nos indica cuál es la IP desde la cual nos estamos conectando. Entonces podemos especificarle ya sea un rango de direcciones o una IP fija. Y digamos Finish. En este momento se está creando el servidor de base de datos. Ya lo tenemos aquí disponible. Vean de que nos indica, vamos a maximizar esto, nos indica específicamente el nombre del servidor. Este nombre del servidor no lo podemos cambiar, es un servidor que está creado acá. Vean de que el nombre del servidor es generado automáticamente, solo existe la base de datos master. Podemos crear nuevas bases de datos, por ejemplo aquí vamos a crear una nueva base de datos. Tenemos algunos transact SQL que vamos a ejecutar dentro de poco. Podemos crear una nueva base de datos, aquí le podemos decir es whole test DB. Podemos especificar el tamaño de la base de datos y el tipo de base de datos que nosotros queremos. Le damos OK. Y aquí ya tenemos nuestro whole test DB. Ya tenemos una base de datos para poder conectarnos. Podemos aquí verificar la conectividad. En este caso, vamos a ver de que verificamos la conectividad y está habilitado el firewall. Entonces le decimos test connectivity. Le damos connect y ven que falla. ¿Por qué falla? Porque nos estamos conectando desde una IP que yo no he agregado como una IP segura. Entonces vamos a entrar otra vez al firewall rule. La agregamos. Y podemos volver a probar la conectividad. Estas reglas pueden tardar un momento en ser reflejadas. En este caso ya, exactamente, ya tenemos el servidor. Se nos hace la conexión exitosa e igual nos muestra de que yo quería utilizar otra consola. Igual nosotros podemos venir y crear esa aplicación, esa conexión dentro de lo que sería el firewall. Y ahora sí ya nos podríamos conectar. SQL Azure nos ofrece otra de las opciones,
una opción de administración. Eso sería poder administrar la base de datos desde igual una consola que está en la nube. Igual, vean, nos dice el nombre del servidor al cual nos queremos conectar. Voy a guardar este nombre por acá, que lo vamos a utilizar posteriormente. Me pide la contraseña. E igual, otra vez, tenemos que habilitar las reglas del firewall. Porque esta consola se conecta, de hecho la que estoy utilizando se conecta desde otra IP. Todos estos pasos ustedes lo van a tener que hacer dentro del laboratorio. Ahora sí, podemos empezar y esperar un momento a que se refleje todos estos cambios dentro de los firewalls. Pueden ver, hay que esperar un momento hasta que esté refrescado la información de conexión hacia mi SQL Azure. Vean que vamos a darle un momento ahí mientras está refrescando las reglas de conectividad. Otra de las opciones que yo puedo hacer específicamente de SQL Azure es conectarme desde el Management Studio. Vamos a tomar esto acá. Tengo aquí un Transact SQL, entonces yo le puedo decir, quiero conectarme. Le pongo el nombre del servidor. Y tengo que decirle específicamente a qué base de datos quiero conectarme. En este caso, ¿recuerdan la base de datos que habíamos creado? Se llama HoldTestDB. Damos Connect. Y en este momento ya estamos directamente conectados a la base de datos de HoldTestDB. Si queremos crear usuarios, queremos crear logins, lo podemos hacer directamente como lo estamos haciendo acá. También podemos crear tablas. Ya podemos crear una tabla. Podemos conectar el explorador. También. Podemos conectar el Server Explorer. Como podemos ver acá, tenemos la base de datos, la podemos ver las tablas, igual como que si tuviésemos un servidor que está instalado localmente. Esa ventana que me salió ahí hace poco es porque no he terminado de configurar las conexiones, por ejemplo, para que me funcionen los Data Tiers Applications. Aquí tenemos la tabla de contactos, etcétera. Podemos ejecutar Transact SQL de inserción de datos, podemos ver los planes de ejecución, incluso podemos ejecutar procedimientos almacenados. Este procedimiento almacenado lo que me va a hacer es, ahora lo voy a ejecutar, me está insertando 10.000 usuarios, digamos 10.000 tuplas dentro de lo que sería esa base de datos. Vean que igual tenemos Transact SQL tal y como lo hemos estado utilizando anteriormente. Vean, ya terminó de ejecutar el Transact SQL. E igual podemos ver todos los planes de ejecución. Si lo queremos ver el plan de ejecución gráfico, también lo podemos hacer sin ningún problema. Ven aquí, yo hago la administración gráfica de los planes de ejecución. La idea general que está acá es de que prácticamente nosotros tenemos una base de datos que está 100% en la nube y que la tratamos como una base de datos que está local. Vean que aquí ya se refrescaron las conexiones de los firewalls, entonces ya puedo ver y administrar mi base de datos con un administrador desde la nube. Puedo diseñar tablas, por ejemplo, agregarle columnas, borrarle columnas, puedo modificar los datos, ver los datos. También puedo ver todo tipo de información. Ahí tenemos otro problema, no se ha terminado de refrescar los firewalls, pero vemos toda la información que podemos estar utilizando dentro de lo que sería SQL Azure, donde lo que tenemos es un servicio de bases de datos en la web. Vamos a volver a la presentación. Como vieron, el uso de SQL Azure es muy parecido. La experiencia de usuario que ustedes van a tener como programador o como administrador de base de datos es casi igual a la que ustedes tienen con una base de datos que está on-premises.
Igual, si tienen alguna duda, me pueden contactar mediante correo electrónico o mediante preguntas directamente